Hola, mi nombre es Caterine Troches de Alanda. A continuación les voy a hacer una breve presentación de biomoléculas. Este trabajo está presentado a la tutora Luz Mary Bernal, del curso de Biología Molecular y Celular de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Contienen cuatro tipos principales de biomoléculas. La mayoría de las moléculas pequeñas de las células pueden clasificarse en 4 grupos, aunque cada grupo tiene muchos miembros. Estos se definen bajo una misma estructura o función. El grupo al que pertenece una molécula específica puede ayudar a predecir sus propiedades químicas y posiblemente su función en la célula. Se les considera biomoléculas a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la batería viva. Están formadas por sustancias químicas compuestas principalmente por el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, los cuales constituyen las biomoléculas, proteínas, aminoácidos y los neurotransmisores. Los compuestos más simples son los aminoácidos. Se nombran así porque contienen un grupo amino y un grupo ácido carboxílico. En condiciones fisiológicas, estos grupos en realidad están ionizados como NH3 más I, CO. El aminoácido común, alanina, como otras moléculas pequeñas, puede representarse de diferentes maneras. Por ejemplo, con una fórmula estructural, un modelo de barras y esferas o un modelo de espacio lleno. Otros aminoácidos se parecen a la alanina en su estructura básica, pero en lugar de un grupo metilo, CH3 tienen otro grupo llamado cadena lateral o grupo R, que también puede contener nitrógeno o oxígeno, por ejemplo. Podemos observar aquí en la siguiente gráfica aquí la estoy señalando. Podemos observar el ejemplo. Los carbohidratos son la fuente primaria de energía para todos los organismos. Constituyen otra categoría de macromoléculas producidas por las células. El nombre deriva de su fórmula general en la que el carbono, el hidrógeno y el oxígeno están en relación, con 2 átomos de hidrógeno enlazados a uno de oxígeno, como en el agua. Los hidratos de carbono. Los carbohidratos, también llamados monosacáridos o simplemente azúcares, tienen la fórmula CH2O. donde N es mayor o igual a 3. La glucosa, un monosacárido con 6 átomos de carbono, tiene la fórmula C6H12O6. A veces es conveniente representarla como una cadena en forma de escalera izquierda. Sin embargo, la glucosa adquiere una estructura cíclica en solución derecha. Aquí podemos observar la estructura de la glucosa. De carbohidratos se dividen en 3 grupos, que son monosacáridos. Los monosacáridos o azúcares simples están formados por 5 o 6 átomos de carbono. Los primeros se denominan pentosa y los segundos esosa. Los monosacáridos de 5 átomos de carbono más comunes son la fructosa y la ribosa y la desoxirribosa. Estas dos últimas forman parte respectivamente del ácido desoxirribonucleico o ARN. Los ácidos nucleicos responsables de la información genética. Oligosacáridos. Estos están formados por breves cadenas de monosacáridos. La sacarosa o azúcar de caña común está constituida por una molécula de glucosa y otra de fructosa. La maltosa está formada por enlace de 2 moléculas de glucosa y la lactosa por galactosa y glucosa. Todos estos compuestos son oligosacáridos, particularmente comunes en la naturaleza. La celulosa está constituida por muchas moléculas de glucosa, unidas entre sí. Tiene una función estructural, en efecto, constituye el 50% del peso de la madera y representa el componente principal de la pared celular en las células vegetales. El almidón, por su parte, representa la mayor parte de reserva de energía de las células vegetales, donde en cada caso de necesidad es degradado por las enzimas en moléculas de glucosa, que pueden ser utilizadas por la célula
El hombre en la saliva y en las páncreas posee amilasas o enzimas capaces de escindir el almidón de nuestra dieta. Por ejemplo, las patatas y los cereales se puede observar esto. El tubo digestivo de algunos animales, como por ejemplo los rumiantes, se caracteriza por la presencia de numerosas bacterias que producen la enzima capaz de digerir la célula presente en la hierba y en las hojas. Nucleótidos. Un azúcar de 5 carbonos, un anillo nitrogenado y uno más grupos fosfatos son los componentes de los nucleótidos. Por ejemplo, el trifosfato de adenosina ATP contiene el grupo nitrogenado adenina unido al monosacárido ribosa, que a su vez está unido a un grupo trifosfato. Los nucleótidos más comunes son monofosfato, difosfato y trifosfato, que contienen los anillos nitrogenados, o sea, las bases, la adenina, la citosina, la guanina, la timina o el uracilo, que se abrevian con las letras mayúsculas A, C, G, T y U, en ese orden. Aquí podemos observar la figura del trifosfato de adenosina, ATP. Se forma en dos partes: lípidos simples, que solo contienen un carbono de hidrógeno y oxígeno. En este grupo se encuentran los aceites, las grasas y las ceras. Su función es de reserva energética. Muchas de las grasas naturales de los ácidos grasos pueden ser saturados si los enlaces entre los átomos de carbono de su larga cadena son sencillos o insaturados. Si existe algún doble enlace entre ellos, forman grasas, ceras que forman cubiertas aislantes que protegen la piel, el pelaje, el plumaje, las hojas y los frutos. Los lípidos compuestos. Además contienen otros elementos como fósforo y nitrógeno. A este grupo pertenecen los fosfolípidos, los cuales contienen un grupo fosfato asociado a un lípido. Al grupo fosfato se convierten en la cabeza polar de la molécula, que va a ser hidrofólica, y las cadenas de ácido graso se convierten en contacto con el agua, se sitúan formando dos capas en las que la cabeza miran hacia el agua y las colas se esconden en el medio. Son componentes de la membrana celular. El cuarto grupo principal de biomoléculas consiste en los lípidos. Estos compuestos no pueden representarse con una sola fórmula estructural, dado que constituyen un conjunto diverso de moléculas. Sin embargo, todas tienen en común que son poco solubles en el agua, debido a que la mayor parte de su estructura es de tipo de los hidrocarburos. Por ejemplo, el ácido palmítico consta de una cadena altamente insoluble de 15 carbonos unidos a un grupo ácido carboxílico, que en condiciones fisiológicas se encuentra ionizado. Así, en el lípido aniónico se llama palmitato. Aunque difiere mucho en la estructura del palmitato, el colesterol también es poco soluble en agua debido a su composición, parecida a la de los carbohidratos. Las células contienen además otras cuantas moléculas pequeñas que son fáciles de clasificar en grupos anteriores o que se forman a partir de moléculas que pertenecen a más de un grupo. Y en cuanto a su polaridad, los lípidos pueden ser hidrófobos apolares, anfílicos, antipáticos, polares y apolares a un tiempo. Un grupo polar es un grupo funcional con una distribución electrónica que produce una molécula y en su entorno un momento dipolar apreciable. Los grupos polares son responsables de la afinidad por las superficies polares, particularmente del agua. De ahí su carácter hidrofólico o hidrófobo. Un grupo apolar es la parte orgánica de una molécula con una distribución de electrones que no produce momento eléctrico dipolar apreciable en su entorno. Los grupos apolares son responsables de la afinidad por los disolventes orgánicos de baja polaridad y tienen carácter hidrófobo o lipófilo. Aquí podemos apreciar en la siguiente imagen el grupo hidrófilo, grupo hidrófobo. Los ácidos nucleicos, conocidos como el ADN y el ARN, desempeñan tal vez la función más importante para la vida: contener de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. El ADN tiene la capacidad de replicarse, transmitiendo así dichas instrucciones a las células hijas que heredan la información. Aquí podemos ver una estructura de DNA, nucleótido y ácido nucleico.
proteínas. Son biomoléculas de más diversidad de funciones, realizan en los seres vivos. Particularmente, todos los procesos biológicos dependen de su presencia y actividad. Son proteínas casi todas las enzimas catalizadores de reacciones metabólicas de las células. Muchas hormonas reguladoras de la actividad celular, la hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre. Los anticuerpos encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes extraños. Los receptores de las células a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada, la actinina y la mioxina, responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción, el colágeno, integrante de fibras altamente resistentes en el tejido de sostén. Ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado y de gran importancia. A continuación les presento las diferentes referencias bibliográficas que se utilizaron para la investigación del trabajo.